Busquemos al Señor para esta clase. Padre Santo, mi Dios, te damos gracias por este día. Es el día que tú hiciste para nosotros, un día para disfrutar, un día para aprender, un día para servirte, un día para celebrar tu gloria. Y Señor, gracias por estar aquí juntos hacia el final del día, aprendiendo, Señor, de estas cosas que son útiles para nosotros y yo sé que para muchas otras personas. Te pido, Señor, que nos des gracia, entendimiento, que ayudes a mis hermanos, Señor, que protejas nuestros hogares mientras estamos aquí trabajando y que, Señor, nos bendigas con tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 7. Y lo que vamos a hacer en esta clase número 7 es empezar a trabajar o continuar trabajando el material del folleto de Libres en Cristo. En la clase pasada alcanzamos a trabajar el punto número 1, que es de ocultismo, posible involucramiento en ocultismo. Por supuesto, le di algunas cosas anexas para no hacer exactamente lo que está en el libro, pero la idea es que ustedes sistemáticamente revisen todo. La información que está ahí a lo mejor ya tiene alguna antigüedad, entonces algunas sectas, por ejemplo, incluso han cambiado de nombre o se han agregado cosas. Estos juegos de computadores se han agregado algunas cosas. Miren, no todo en este mundo que suene a diablo es necesariamente satánico. Mucho tiene que ver con el espíritu de las cosas y también con la manera en que nosotros nos involucramos. Entonces, el punto no es tanto lo malo que está afuera, sino cómo le hemos dado lugar en nuestra vida. Y eso es lo que hay que sacar. Pero una vez que hacemos eso, hay otras cosas que son mucho más sutiles, como las que vienen a continuación. En mi experiencia, y siempre digo, ustedes tienen que formar la suya, estos 7 aspectos son los que yo he visto más frecuentemente como puertas abiertas para influencia espiritual negativa. No significa tampoco que eso sea el problema único y que quitando eso se acabó el lío. Porque todas estas cosas son multisistémicas y son multicausales. O sea, vienen de muchas partes. Y por lo tanto hay problemas que vienen de la crianza, hay situaciones de traumas de diferente índole, hay problemas emocionales que se mezclan con la estructura de la personalidad, que se mezclan con la autoestima, con todo lo que traemos de trasfondo, con nuestro ADN, ¿verdad? El carácter, la forma de ser, y que entonces, por una causa u otra, pueden darle lugar al diablo. Pensar que la culpa es del diablo y todo es él, es hacer un reduccionismo que no les va a hacer bien. Uno se vuelve después una especie de perseguidor de brujas y trata de que todo sea demoníaco, porque entonces es la mentalidad tan occidental, ¿no es cierto?, que queremos una solución en aspirina. Entonces, si la culpa la tiene el diablo, la solución es echarlo y se acaban todos los problemas. Pero no es así, el diablo encuentra lugar en las personas. Y ahí sí tiene lugar, ahí sí tiene problemas, y hay que echarlo. Libres de ideas irracionales es un gran tema, porque a través de los años nuestras mentes fueron sembradas sistemáticamente con muchas mentiras o ideas irracionales que llegaron a conformar nuestro sistema de valores, doctrinas o creencias religiosas, inclinaciones políticas, filosóficas o sociales. Y a veces creemos a pie juntilla que nosotros nos hemos hecho esas ideas. Que yo tengo esta tendencia política porque yo libremente escogí creer en esto porque, y ahí viene toda la argumentación. Y olvidamos nuestro trasfondo, dónde nacimos, las cosas que experimentamos, las ideas de nuestros papás, los tíos que nos hablaron, las cosas que vimos y todas esas experiencias parecen que nunca hubieran influido para lo que pensamos hoy. Entonces no sean ingenuos. Nosotros somos un producto de muchos años de siembra. Y esa siembra fue realizada por muchas personas a nuestro alrededor y por supuesto por el diablo.
O sea, ustedes pueden ir por la calle y ver todos los comerciales, las pancartas, lo que ven en los programas de televisión, y eso es una siembra sistemática. Y ustedes dicen, no, no me afecta. Le afecta. Le afecta. Usted vería, si usted es trasladado hoy a una iglesia del siglo XIX, ustedes dirían, qué ambiente tan raro. Porque nuestra forma de ser del siglo XXI nos afecta. Y probablemente la gente del siglo XIX diría que nosotros somos cristianos libertinos, cristianos poco comprometidos, muy suaves, incluso medio carnales y demonizados. Porque en esa época el cristianismo era mucho, mucho más restrictivo. Tiene que ver con la cultura, con la siembra. Bueno, yo quisiera recomendarles muy fuertemente este libro de Derribando los baluartes del enemigo. Fue el primer intento acá en la iglesia de trabajar esta siembra. Y como dice el título, derribar aquello que fue sembrado para nuestro mal y usarlo para nuestro bien. Y cuando nosotros hacemos eso, al diablo no le conviene. Porque lo que el diablo quiere son dos cosas. Uno, pasar desapercibido. Y cuando no pasa desapercibido, quiere que nos metamos en una lucha dramática contra él y perdamos el tiempo en él. Pero cuando nosotros somos más inteligentes y entendemos que lo que tenemos que hacer es ocupar lo que él hace para destruirnos como una oportunidad para crecer, entonces ya no le conviene. Porque el resultado de su trabajo es nuestro crecimiento, no nuestro entretenimiento ni nuestra destrucción. Y ganamos nosotros la batalla. Recuerden que el diablo no le teme a ningún cristiano, le teme a Cristo en los cristianos. Mientras más crece el Señor en nosotros, Él más se asusta. Entonces, si ustedes más se dedican a Él en lugar de Cristo, Él igual gana la batalla. Así que no se equivoquen. La liberación y todo este tema no debe ser jamás el centro de atención de una iglesia. Es Cristo. Bueno, ese libro les puede ayudar muchísimo. Yo creo que es una contribución. No lo olviden, úsenlo si quieren en las consejerías, así como el folletito y el disco. Úsenlo. Trabajen con la gente con estas cosas. Incluso hemos elaborado una serie de mecanismos de defensa para proteger esas mentiras, pues nos han ayudado en nuestra sobrevivencia emocional. Pero el cristiano solo necesita una defensa, Jesús, y necesita solo un sistema de creencias, la verdad de la Biblia. Entonces, el problema de las mentiras satánicas o ideas irracionales no es tanto encontrarle el absurdo, sino que nos han ayudado. En algún momento de la vida nos han ayudado. Entonces empezamos a protegerlas como si fueran propias. ¿Por qué creen ustedes que la gente de las barras bravas de los equipos, son capaces de matar al contrario y defienden, pero hasta la muerte, la camiseta? ¿Habrá algo más tonto que eso? No, si uno lo piensa con calma no tiene sentido, ¿no? Pero encontraron un sentido de pertenencia, encontraron algo que les ayudó a salir adelante, a sobrevivir, y entonces de pronto, por ahí, entonces de pronto para ellos, para ellas, hay que defender eso hasta la muerte. ¿Me explico? Y así con tantas otras cosas. La gente que pertenece a un partido político, ¿cómo puede llegar a...? Yo recuerdo cuando era jovencito y estaba en la efervescencia del cambio político, pero todavía era el gobierno militar. Entonces, había jóvenes que pertenecían a las escuelas de karate, donde yo participaba, que iban con los movimientos de las juventudes comunistas, por ejemplo. Y otros que iban con los partidos más de derecha, extrema derecha. No me acuerdo cómo se llamaba, Patria y Libertad, me parece. Algo así. Y al final, el blanco siempre eran los carabineros. Y la cosa era matar a un carabinero. ¿Cómo pueden llegar a
fíjese, con ideas tan contrarias y finalmente una identidad tan profunda en eso, que lleguen a odiar hasta matar a otro ser humano. Entonces le digo, esto no es sencillo. Cuando nosotros hemos aceptado estas ideas, se forman como algo nuestro y las vamos a defender hasta la muerte. Nos han dado un sentido de valor. Así es que vamos a hablar entonces de algunas de estas ideas que los psicólogos llaman irracionales, pero que en el ámbito que estamos trabajando ahora prefiero llamarlas mentiras satánicas, porque funcionan llamándola de cualquier manera, pero el cuento es que es una siembra bien sistemática. No lo pierdan de vista. Aunque dichas ideas se arraigan en nosotros producto de la crianza recibida, de problemas en relación con nuestra identidad y autoestima, no es menos cierto que forman parte del arsenal utilizado por las fuerzas espirituales de la oscuridad para dañar al ser humano y de esa manera perjudicar a Dios. Por lo tanto, no todos vamos a tener las mismas ideas. ¿No es cierto? Depende de nuestra crianza, depende de nuestras experiencias, depende de muchos factores, pero algunas de estas nos van a hacer mucho sentido y esas nos va a costar sacarlas. Entonces, 10 mentiras. Debo ser aprobado por todos. Clásica esta. Esta sensación de que si no le caigo bien a la gente, de que si no soy una persona popular, de que tengo que hacer las cosas bien porque si no las hago bien no me quieren. Entonces tengo que de alguna manera lograr la aprobación de lo que soy, de lo que hago. Necesito la aprobación de grupo. Es una persona que ha sido criada con una fuerte sensación de que si no se adapta a lo que le dijeron que era lo bueno, entonces no lo quieren. En la crianza eso es muy característico. Si no te portas bien, el papá o la mamá ya no te van a querer. Si no haces lo que te decimos, eres un niño malo, nadie te va a querer. Entonces se va formando en un pequeño una sensación muy grave de que tiene que adaptarse al grupo, tiene que recibir la aprobación manifiesta o no recibe amor, no es adecuado. Y por supuesto el diablo ahí saca un provecho exquisito. Debo ser competente en todo. Mire, en el colegio, ¿ustedes vieron esta situación? Tengo que ser bueno para algo, porque si no, no me quieren los profes, los compañeros me tratan como el último, las chiquillas no me miran. Tengo que ser bueno para algo. Entonces algunos enfatizan sus capacidades, son buenos para las matemáticas, qué sé yo, otros para los deportes, otros si es posible en todo, otros son más lanzados con las chiquillas, más así como despiertos, desvergonzados, otros son más tímidos, pero de alguna manera necesito que vean que lo que hago, ya no solamente la aprobación de mi persona, sino lo que hago es súper útil y por lo tanto me necesitan. Churra, ¿cuántas veces yo recuerdo del colegio sin saber estas cosas, que se formaban grupos para trabajar algo, ¿no es cierto? Y había un patito feo que nadie lo quería. Y él se hacía el simpático para que algún grupo lo pudiera aceptar, pero no era bueno para esto, ni para esto, ni para esto. Entonces, ¿para qué servís tú? Y eso no es fácil de llevar. O cuando íbamos a hacer deporte, entonces habían los dos mejores, se ponían a cada lado y empezaban a escoger para el equipo. Y ahí quedaba un patito feo otra vez que nadie lo quería. Y quedaba ahí chuteando solo. Hasta que le decían, ya Pedrito, ven para acá. ¡Ah, ya, qué rico! Aunque sea el arco. Esa sensación es muy difícil. Si ustedes la vivieron, créanme que tienen arraigado esta idea irracional. Necesito ser competente en algo. Y que me aprueben lo que hago, porque si no, pierdo mi lugar en la sociedad. La vida es una tragedia, al tiro te tomo, la vida es una tragedia, estas son personas que han sido dañadas seriamente, que viven con padres pesimistas, que también han sido dañados, personas que como que
dicen, tengo una nube negra sobre mi cabeza, todo me va mal, y por lo tanto se levantan pensando, ¿cómo me va a ir mal hoy día? ¿No es cierto? Y qué nuevo fracaso experimentaré. Y cuando viene el fracaso, yo sabía, si yo soy así. Mira, otros nacieron con suerte, pero yo no. Incluso algunos dicen, no, es que yo soy de tal signo del zodíaco y a ellos siempre nos va, a nosotros siempre nos va mal. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. ¿Tú querías preguntar o decir algo? Pastor, pero era con relación a la primera. La primera, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa cuando uno le dice a los niños, a Dios no le gustan los niños mentirosos, como quizás tratando de enseñarle a no mentir o que no haga ciertas cosas, pero se le pone como a Dios no le gusta? Buena tu pregunta, Nico, porque también uno a veces usa al Señor, ya no solamente le quita el amor de los papás o el amor del profe, ¿verdad? O la amenaza de castigo, que es otra forma, sino que también mete al Señor, y eso puede ser en todo ámbito. Puede ser que lo haga el pastor con la congregación completa, puede ser que lo hagan las maestras de escuela dominical con los niños, puede ser que se haga en la reunión de jóvenes, puede ser que se haga en los colegios, etc. Bueno, eso es también muy frecuente. Usar al Señor, a Dios, como medio de castigo. ¿Y cuál es el peor castigo? Dios no te quiere y te va a juzgar. Bueno, ahí tenemos que ser responsables con nuestra teología también. Nos gusta la gracia para nosotros, pero no para otros. A los demás que les venga juicio. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar con un niño donde en efecto la mentira es mala? Hay que entender que la mentira tiene un origen también. Entonces hay una forma, hay una relación, hay una estructura ya que aprendió. Hay que entender también que una cosa es hablar de la acción y otra cosa es de la persona. Entonces, ¿es cierto que Dios va a dejar de amar a un niño porque miente? No, ¿verdad? ¿Es cierto que a Dios no le gusta la mentira? Es cierto. Entonces, si enfocamos la acción sistemáticamente, el niño tiene que entender que hay acciones que son reprobables, pero que la gracia de Dios, el amor de Dios sobre su vida va a estar siempre. Pero hay que entender también cómo transmitir eso, porque también podemos decir, hagas lo que hagas, Dios nunca te deja de amar, siempre su gracia va a estar sobre ti, por lo tanto, al fin de cuentas, nunca hay consecuencias. Y sí las hay. Es difícil tal vez explicarlo con un niño y ahí es donde los profes tienen que tener gracia y una sabiduría, pero también con los grandes. ¿Cómo le explicamos a un grande, por ejemplo, que hay una consecuencia por mentir y por cualquier otro pecado? ¿Cómo le explicamos eso? Ahí tenemos que ir, por ejemplo, por el campo de la descomunión. Hay un problema cuando apagamos al Espíritu Santo o cuando lo entristecemos. Hay un problema de descomunión. ¿Me explico? Y ese problema no es solamente, como me explicaba mi pastor cuando yo recién me convertí, que al pecar es como que nosotros tuviéramos la patita enchufada a la energía de Dios y entonces somos como una lámpara desenchufada y ya no brillamos. Yo decía, bueno, ok, no brillo hoy, pero mañana brillo. Entonces es casi un juego. Y es que no es tan sencillo, porque la descomunión trae consecuencias en nuestra forma de ser, en nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con nosotros mismos. Es difícil restaurar la comunión con Dios una vez rota porque empezamos a perder confianza, muchas cosas. Entonces, para los profes puede ser más complejo explicarle a un niño, pero no hay que ser simplistas tampoco, reduccionistas, y para simplificar las cosas, oye, ya, ¿sabes qué? La mentira, Dios la odia y te va a caer un rayo. Así que, ojo, listo, seguimos con el siguiente tema. Puede ser demasiado reduccionista y provocar una consecuencia peor. 4. Tengo que castigar a los malvados. Hay personas que han sido criados de esta manera, justicieros, padres que todo el tiempo están hablando de eso, y entonces, finalmente, ser una persona correcta significa que tiene que implementar consecuencias para las personas que no son correctas. Y se sienten un poco como los vengadores, ¿no? ¿Han visto ese tipo de películas donde hay gente que se transforma en vengadores? Los vengadores nocturnos y cosas así, que salen armados y tratan de ser atacados por maleantes para ellos devolverles la medicina, ¿no? Así es que hay personas, si ustedes juntan a una persona con ciertas características de la personalidad,
con una crianza bien sistemática y usted puede trabajar esto. Tengo un destino negativo, un futuro predestinado al fracaso. Yo conozco una persona que vive esto constantemente. Todo el tiempo, no solamente dice la vida es una tragedia porque le han pasado cosas difíciles, sino que él cree a pie juntilla que tiene un destino de sufrimiento. Es como que él vino al mundo para sufrir y que Dios lo escogió para eso. Si es que hay un Dios, porque dice, con todas las cosas que he vivido, no estoy muy seguro que haya un Dios. Pero si lo hubiera, Él me escogió a mí para pasarla mal. No importa lo que haga, si me va a ir mal. No son ideas fáciles. Son ideas muy, muy profundamente arraigadas. Ustedes pueden hacer consejería, etcétera, y está en medio de un proceso, va medio cambiando, y el diablo, ¿qué va a hacer? Le da un problema. Dicen, ¿ve? Es lo que yo sabía. Entonces no va a ser fácil combatir con ninguna de estas. Fobia al peligro o temor a lo desconocido. Esta semana tenía consejería con una persona así. Interesante. Todo le da miedo. Los cambios le dan miedo. Enfrentar situaciones le da miedo. Las posibilidades de pérdida, porque empieza el miedo en una escalada, entonces empieza a imaginar, se hace películas de posibles situaciones más difíciles todavía, y más tiene miedo. Entonces tiene miedo por si acaso. Es difícil vivir así. Muy, muy complicado. La solución es huir. Hay personas que nunca enfrentan, huyen. Entonces, ¿qué hace un matrimonio si uno de los dos siempre está huyendo? No logran diálogo, no logran crecer, no logran solucionar, no logran acuerdos. Cuando están bien las cosas, andamos bien. Pero cuando no estamos bien, ¿sabes que yo no quiero enfrentar problemas? No me gusta la confrontación. Yo veía a mis papás pelear, era una cosa espantosa, no lo soporto, así que hay que huir. El trabajo empieza a ser un poco más difícil de lo normal, me exigen demasiado, alguien la tiene contra mí, renuncio. La carrera que estoy estudiando se pone demasiado difícil, me está dando dolor de cabeza, no, esto no debe ser para mí, me salgo. Y han arraigado esa idea. ¿Cómo le sacan ustedes a una persona eso en un proceso de consejería? Les insisto, aquí hay un trabajo que hacer, pero aquí hay también oraciones muy específicas de renuncia de parte de estas personas. Estas ideas son tan profundas que no van a salir por un proceso simplemente de racional cognitivo. ¿Me entienden? No va a salir por un proceso de trabajo psicológico. Van a necesitar algo más. Fui marcado por el pasado. Las personas y las cosas deberían ser como yo pienso, y el 10, mejor solo que mal acompañado. Ustedes pueden ver el resto de las explicaciones en el folletito, y hay libros completos que se dedican a esto. Si tienen dudas sobre alguna de estas cosas, me parece maravilloso que las conversemos. Lo más importante que ustedes pueden ver o percibir si alguna de estas ideas les hacen sentido. Y entonces, si les hacen sentido, necesitamos empezar a practicar. Vamos a hacer esto y nos vamos a una pequeña pausa. ¿Con cuáles de estas ideas me identifico? Es importante hacer esta, cuando ustedes hagan el folleto, pónganle siquiera una nota. Con esta me identifico 1, con esta me identifico 10. Entonces trabaja primero las de 10, pero al final las tiene que trabajar todas. Pero va haciendo un ranking. Para cada una de estas ideas, ustedes trabaja esta tabla que está aquí, ¿no es cierto? Para cada una, usted tiene que encontrar el aspecto irracional de esta idea. Por ejemplo, en las anteriores, díganme alguna idea.
de estas 10 que dijimos? Cualquiera. Estoy destinado al fracaso. Muy bien. ¿Cuál será el aspecto irracional de esto? ¿Escuché? Que está destinado o predestinado. ¿Por qué es irracional esa idea de que está predestinado al fracaso? Claro, ¿ok? O sea, para que haya un destino fijado, tiene que haber alguien que designó ese destino, lo tiene que haber escrito. Entonces, lo irracional es que se deja como a una fuerza, no sé si es impersonal como el destino, pero al racionalizarlo, ¿quién tiene poder para decidir? Muy bien. Correcto. Entonces lo que dijo la Susi sería la contraparte, no el aspecto irracional, sino más bien el efecto que eso produce. Y lo que está diciendo Cristian es la contraparte irracional. O sea, si yo estoy predestinado al fracaso, significa, si yo soy cristiano, digamos, que hay un Dios que me predestina para que me vaya mal. Y si Dios me predestina a mí para que me vaya mal, mientras predestina a otros para que les vaya bien, a lo mejor también Dios predestina a algunos para que sean salvos y otros para que se vayan al infierno, y a lo mejor Dios predestina todo y por lo tanto me conduce a la inmovilidad porque ya ¿qué tengo que hacer? Si ya está todo escrito. Dios ya decidió y como Él es todopoderoso no hay nada más que hacer. Entonces me encuentro con que mi fe me dice, es irracional pensar eso. Es cierto que lo pienso, pero es irracional. Entonces le busco la contraparte racional. ¿Qué es lo que yo creo? Y para nosotros la contraparte racional está íntimamente ligada con la fe. ¿Me explico? Para un psicólogo, por ejemplo, las ideas irracionales las va a trabajar meramente en el ámbito filosófico en que se muevan. Pero para nosotros la fe aquí es fundamental. El aspecto racional es que tenemos un Dios bueno, que ha prometido que no hace acepción de personas, que nos dice que cambia todas las cosas según el propósito de su voluntad, que es, en última instancia, dar mayor gloria a su nombre, que nos ha escogido para ser sus hijos, nos ha escogido para ser la novia de su Hijo amado, para que nos ha escogido para grandes cosas. O sea, ustedes pueden llenar una página de versículos de todo lo que Dios ha prometido de bueno para sus hijos. Entonces es irracional pensar que estoy predestinado al fracaso. Y una vez que tengo esta nueva perspectiva, porque fíjese que estamos llegando a una nueva perspectiva, entonces busco la sanidad en Dios. Señor, ya que tú has dicho esto, algo en mí se quebró en algún momento. Alguien sembró esto en mí. Ha venido un enemigo en la noche y sembró cizaña donde debió crecer puro trigo. Señor, algo está pasando. ¿De dónde viene? Necesito verlo. Escudriña tú dentro de mí, Señor, hasta lo más profundo de los caminos, si hay camino de perversidad en mí. Enséñame a ver. Y entonces empiezan a orar contra esa idea, diciendo, Señor, tomo mi libertad en Cristo. La sangre de Cristo derramada en aquella cruz me libera. Es el precio pagado para que yo viva en abundancia. No tengo por qué vivir en esta situación. El malo sembró esto en el nombre de Jesús. Lo rechazo y lo echo fuera. ¿Me explico? No va a ser tan fácil, es una batalla. Porque la idea fue sembrada. Tengo que ver así por lo menos con los ojos de mi mente, ver lo malo que es y ver lo bueno que hay de contraparte. Pero igual necesito el poder de Dios
para que me sane. Así se trabaja esto en la práctica. No permita que el enemigo le insinúe pensamientos como esto no va a funcionar o quisiera creer esto, pero no puedo. Tal vez necesita ayuda en consejería y ministración para descubrir las mentiras más profundamente arraigadas. Pero cada fortaleza que aparezca, enfréntela con la verdad de la palabra de Dios y ore oraciones como la que están en el folleto, que es exactamente esta. Es un modelo, un ejemplo. ¿Se entiende? Esta es una forma práctica de enfrentar una idea irracional, una mentira de Satanás, ya sea para ustedes o también para otra persona cuando están en un proceso de consejería. ¿Se ve? ¿Es necesario ponerle un nombre a esa idea? O sea, por ejemplo, que es un espíritu de algo. ¿Es necesario identificarla con un nombre o sencillamente decir, como lo dijimos recién, enséñame a ver, enséñame a no tener esto, o especificarlo? Es una buena pregunta tuya, Vicky, si es necesario identificar el espíritu que está detrás de esto. Como les dije, en mi opinión, no es necesario. Muchos, como ustedes van a ver en los libros que les di a leer, sí dicen que es muy importante, pero igual reconocen que no en todos los casos. Y quiero mostrarles solamente un ejemplo. La única oportunidad en que el Señor usó de esta técnica, que era conocida en su época, como para decir, sí, yo la puedo usar, fue cuando se enfrentó al endemoniado Gadareno. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Dirigiéndose al demonio. Y le dijo, nos llamamos Legión porque somos muchos. Entonces, en el fondo, no le dijeron nada, porque no es un demonio que se llama Legión, sino que eran muchos. Somos una legión de demonios, es lo que le dijeron. O sea, si usamos las cifras romanas, entre 4.000 y 5.000 demonios había en ese pobre hombre. Entonces, ustedes se imaginan que el Señor, y yo creo que ese pasaje está ahí específicamente para eso, ok, vamos a necesitar un rato. Empecemos con el número 1. ¿Cómo te llamas tú? Para afuera. El número 2. Entonces él dijo, mire, esto se hace así. Y los echó a todos juntos de un paraguaso. Porque en el fondo, creer que es por conocer el nombre del demonio que tomó control y dominio sobre él, que es precisamente lo que dice la magia negra y la magia blanca, o sea, que conocer el nombre de la entidad espiritual me otorga poder sobre ella. Jesús dice, no es por ahí la cosa. Es el poder de Dios, del reino de Dios que viene irrumpiendo, usado con autoridad por quien tiene esa autoridad delegada, lo que espanta a los demonios. En algunos casos podríamos intentar conocer nombres. Eso no tiene una cosa negativa intrínseca. Pero no creo, en mi experiencia, que sea lo importantísimo, esencial, o sin eso no pasa. ¿Me explico? Vamos a una pausa y volvemos.